Buenos días a todos los oyentes. Soy el maestro Vladimir y a continuación les voy a hablar acerca de la teoría de la biogénesis que intenta explicar el origen de la vida en la Tierra. Hasta donde sabemos, la vida solo ha ocurrido aquí en el planeta Tierra. E intrínsecamente, pues al hablar de vida estamos hablando de la célula, ¿sí? Ya que la célula es la unidad fundamental de todo sistema vivo, al menos como lo conocemos. La pregunta de cómo se originó la vida en la Tierra, pues es una de las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad, que todavía no está del todo resuelta y que quizá pues no logremos a comprender tampoco del todo. Pero bueno, está en nuestra naturaleza tratar de explicar pues los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, inclusive los relativos a nuestra existencia. Y bueno, hay varios enfoques que intentan responder esta pregunta. Esto los podemos clasificar en los enfoques idealistas y los enfoques materialistas. Los enfoques idealistas intentan explicar el origen de la vida desde un punto de vista filosófico, religioso, ¿sí? En donde pues, hay una fuerza suprema, una deidad, un espíritu que fue el que dio origen a la vida. Y dentro de estos enfoques podemos encontrar lo que es el creacionismo, el vitalismo, partes de lo que es la generación espontánea y también partes de lo que es el diseño inteligente. Por otro lado, los enfoques materialistas pues intentan explicar el origen de la vida a partir de la evolución química, a partir de las leyes que se conocen de la física y de la química. Y aquí podemos encontrar la panspermia, la biogénesis y también algunos aspectos de la generación espontánea o el diseño inteligente. Aquí no pretendemos decir si un enfoque es más verdadero que otro, ni mucho menos. Aquí solo vamos a hablar de los aspectos de una de esas hipótesis, en particular de la abiogénesis. Con respecto a la biogénesis, ¿qué características han permitido el desarrollo de un sistema vivo en la Tierra? Bueno, podemos enunciar algunos aspectos. De entrada, una química polimérica facilitada por el elemento del carbono, con su capacidad de formar 4 enlaces y moléculas o polímeros complejos y estables. Además, un planeta rocoso a una distancia adecuada de su estrella, con una masa suficiente que le permita tener una gravedad importante, una magnetosfera, una atmósfera reductora o ligeramente reductora, la presencia del agua, una membrana y elementos minerales que en un primer momento fueron los elementos que permitieron la polimerización de estos elementos químicos. De acuerdo a la teoría del Big Bang, el universo se originó hace 14.000 millones de años. Sí. Inmediatamente después del Big Bang se comenzaron a formar los elementos más ligeros como el hidrógeno y el helio, y estos comenzaron a condensarse, dando origen a la primera generación de estrellas que no tenían planetas orbitando a su alrededor. Dentro de estas estrellas continuó la nucleosíntesis estelar, que originó los elementos más pesados, ¿sí? Llegando hasta el fierro. Posteriormente, estas estrellas terminaron su ciclo de vida, se convirtieron en supernovas y expulsaron todos estos elementos hacia el espacio. A partir de todos estos elementos se formaron la segunda generación de estrellas, en las cuales ocurrieron los mismos procesos de fusión que generaron elementos aún más pesados que el fierro, y que prácticamente pues dieron origen a todos los elementos químicos de la tabla periódica que conocemos. Estas estrellas de segunda generación ya tenían planetas orbitando a su alrededor, y en ese contexto nuestro sistema solar se formó alrededor de 4.600 millones de años junto con los planetas a su alrededor.
incluido ciertamente la Tierra. ¿Sí? En estas condiciones terrestres, con ya todos estos elementos disponibles, pues se comenzó a generar una experimentación química sin precedentes que eventualmente dio origen a la aparición de la vida en la Tierra hace aproximadamente 4.000 millones de años. Y eventualmente, pues una vez aparecida la vida, pues esta no paró de experimentar, no paró de evolucionar, lo que dio como resultado lo que podríamos llamar una vida inteligente, ¿verdad? Caracterizada pues por la presencia del hombre. La Tierra en sus inicios pues era muy diferente a lo que es hoy, ¿verdad? Era como una gran masa de material incandescente. Ciertamente no tenía luna, su corteza todavía no se formaba, por lo tanto no tenía atmósfera, tampoco océanos y por supuesto todavía no contenía vida. De acuerdo al status quo, ocurrió lo que se conoce como una gran colisión hace aproximadamente 4.500 millones de años. Un cuerpo de un tamaño aproximado a la masa de Marte colisionó con esta Tierra primitiva, dando como resultado la generación de la Luna y dando la particularidad a la Tierra de que ésta tuviera un núcleo de hierro, un núcleo de fierro fundido, ya que los materiales densos se iban precipitando hacia su interior. Y esto le dio una propiedad muy interesante a la Tierra de tener una magnetosfera. ¿Sí? Y esta magnetosfera fue como el primer escudo protector que tuvo la Tierra, que evitó que todas las partículas procedentes del viento solar impactaran directamente sobre su superficie y que éstas fueran desviadas hacia los polos, ¿verdad? Dando pues el fenómeno de las auroras boreales que conocemos y podemos ver hoy en día. Esto permitió que muchas moléculas ahí que se comenzaban a sintetizar pues no fueran destruidas por estas partículas altamente energéticas que provenían del viento solar. Las condiciones de la Tierra comenzaron a cambiar, la superficie se comenzó a enfriar, dando origen pues a una corteza, ¿sí? Y esta corteza a su vez permitió que existiera actividad volcánica. Las grandes presiones y temperaturas del interior que quedaron encerradas por esa corteza permitieron la expulsión de gran cantidad de gases, ¿verdad? Como lo es vapor de agua, nitrógeno, dióxido de carbono, dando origen a su vez a lo que vendría a ser la primera atmósfera. Estos gases emanados por la actividad volcánica quedaron atrapados por la fuerza de gravedad del planeta, de tal manera que se comenzó a formar esta atmósfera con una particularidad de ser reductora, ¿sí? O ligeramente reductora. En esta atmósfera primitiva comenzaron las tormentas eléctricas, lo que generó moléculas un poco más complejas como el metano, el amoníaco y el ácido cianhídrico a partir de las moléculas o los gases emanados de la actividad volcánica, y también comenzaron las primeras precipitaciones, lo que fue conformando lo que iba a convertirse en los océanos del planeta. La atmósfera pasó a ser una segunda capa de protección, ¿verdad? Sumando junto con la magnetosfera, ya que esta nos protege de diferentes radiaciones que nos llegan a partir de lo que es el Sol, ¿sí? Especialmente lo que es la radiación ionizante. Mucha de estas va a ser filtrada por la atmósfera, dejando pasar la luz o la radiación solo en rango del espectro visible, un poco del UV, algo de infrarrojo y lo que son ondas de radio del exterior. Entonces esto, así como al igual que la magnetosfera, pues permitió que esta actividad química siguiera experimentando en formas cada vez más complejas, sin que este tipo de radiaciones pudiera romper los enlaces de estas moléculas. Los principales promotores de la teoría de la biogénesis fueron Oparin y Haldane. Ellos decían que para entender el origen de la vida a partir de la
de las complejidades que puede alcanzar la química, pues había que entender el contexto, tomar en cuenta el contexto en donde todo esto ocurrió. Y ese contexto pues era una tierra primitiva, en donde las condiciones eran mucho más extremas que las actuales. Había una gran cantidad, como lo veíamos, de actividad volcánica, había impacto de meteoritos que era constante, había tormentas eléctricas, y todas estas fuerzas pues eran catalizadores que permitían que esas moléculas relativamente simples fueran formando moléculas cada vez más complejas. Existen múltiples experimentos que probaron que a partir de moléculas simples, relativamente sencillas y que se pueden sintetizar de forma biótica, se pueden obtener moléculas más complejas, moléculas orgánicas que son compatibles con las biomoléculas que conocemos que componen a los sistemas vivos terrestres. El experimento pionero fue el de Urey y Miller. Ellos pues construyeron un artefacto, un sistema cerrado que les permitía simular las condiciones de la atmósfera primitiva. Ellos utilizaron metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno molecular como composición de esa atmósfera. Sí. Y bueno, a partir de agua en estado líquido, la cual era calentada para que pasara en estado gaseoso, estos gases iban a estar expuestos a unos electrodos que iban a simular las tormentas eléctricas del pasado, y posteriormente por medio de un condensador se iban a precipitar las moléculas resultantes de esas posibles reacciones químicas que se formaron en el sistema. Sí. Dejando el sistema funcionar por algunas horas, eventualmente en una trampa que tenía el sistema, sacaban los componentes que ahí se habían formado y los analizaban para identificarlos. Por medio de una cromatografía de capa delgada, ellos analizaron qué moléculas se habían formado en su sistema y detectaron la presencia de aminoácidos simples como la glicina y la alfa y beta alanina. Años después, todavía con muestras originales del experimento de Urey y Miller, comenta el doctor Lascano que se hicieron análisis con técnicas cromatográficas mucho más avanzadas y se vio que se encontraban mucho más moléculas orgánicas de las que ellos habían detectado en su momento. O sea, de tal manera que ellos probaron que sí, en efecto, a partir por simple evolución química, se pueden obtener material orgánico, moléculas orgánicas, que son muy importantes, que son los bloques de construcción importantes para las biomoléculas que nos conforman. Otro experimento muy importante fue el del doctor Ponamperuma. Él sintetizó adenosina, adenosin monofosfato, adenosin difosfato y adenosin trifosfato a partir de diversas combinaciones de una fuente de fósforo, de una pentosa, en particular lo que es la ribosa, y haciendo combinaciones con adenina, adenosina, AMP o AEDP que iba obteniendo. Y todas estas reacciones catalizadas por la radiación UV, que también pues, es un elemento importante para demostrar que, bueno, no solo aminoácidos se pueden obtener de forma abiótica por las mismas condiciones de la tierra primitiva, sino también nucleótidos como el ATP pueden ser obtenidos en estas mismas condiciones. Ya estaba probado la síntesis de aminoácidos y de nucleótidos de forma abiótica, que son bloques de construcción muy importantes para, por un lado, las proteínas y por otro los ácidos nucleicos, que son biomoléculas importantes para la célula. Había que demostrar ahora pues cómo era posible obtener esos biopolímeros a partir de estos monómeros que habían sido sintetizados en estos experimentos. Y aquí entran modelos hipotéticos llamados modelos precelulares o protobiontes. ¿Sí? Son modelos o estructuras orgánicas
que se pueden ensamblar espontáneamente de forma biótica y que precedieron a las células. Estos protobiontes tienen características muy importantes que se conservan hoy en día en nuestras células, como lo son los procesos de difusión y los procesos de ósmosis. Y estos modelos pues se cree que tuvieron que existir para aislar las condiciones del exterior, ¿sí? Si bien sabemos que ya la Tierra presentaba una magnetosfera y una atmósfera que ya protegía a estas biomoléculas de las radiaciones externas, pues había que agregar una capa externa, una capa adicional, mejor dicho, de protección para permitir que estos monómeros en algún momento pudieran comenzar a polimerizar, dejando afuera todas las perturbaciones del exterior. Sin un orden cronológico, vamos a comenzar con los proteinoides, ¿sí? O microesférulas proteicas, sintetizadas y descritas por Sidney. Lo que hizo fue pues calentar aminoácidos para generar esas estructuras que él llamó proteinoides, que tienen forma esférica, que tienen la particularidad de que se pueden colorear, es decir, el colorante que se agrega al medio puede ingresar a esta estructura. Presentan una envoltura que parece ser de una pared y presentan fenómenos osmóticos, lo que les permite aumentar de tamaño y en algún momento dado dividirse por medio de gémulas como lo haría una levadura actualmente. Los sulfobios y colpoides fueron otros modelos precelulares, en este caso desarrollados por el doctor Herrera. Sí, por un lado, para generar sulfobios mezcló ácido sulfocianhídrico con formaldehído, y para formar los colpoides mezcló aceite de oliva, gasolina e hidróxido de sodio. Y estos fueron teñidos con hematoxilina para darle esta apariencia un poco rosa, ¿sí? Cabe señalar que en el caso de los colpoides, el doctor Herrera pues se envió a varios citólogos, microbiólogos del mundo muestras de estas estructuras, y muchos de ellos pues viendo la apariencia de célula que tenían pues pensaron que sí se trataban de células reales, ¿verdad? Cuando pues era una molécula polimérica obtenida de forma biótica por la mezcla de estas sustancias. Y finalmente tenemos a los coacervados, que quizás sea el protobionte más famoso. Estos fueron desarrollados por el impulsor de la teoría biótica, Oparin, y él realizó varias mezclas, ¿verdad? En todas se involucraron proteínas con carbohidratos, proteínas con otras proteínas o proteínas con ácidos nucleicos para formar estas estructuras que se ven ahí en la microfotografía. Estas estructuras tenían una membrana simple, tenían el tamaño, ¿verdad?, de una célula, y también se provoca en su interior, se pueden producir reacciones químicas. Asimismo, por los mismos efectos osmóticos, estas pueden crecer y en algún momento pueden dividirse en coacervados más pequeños, y estos eventualmente pueden volver a crecer, haciéndolos pues un modelo precelular muy ad hoc a lo que conoceríamos posteriormente como una célula. Vale la pena mencionar a lo que son las micelas y los liposomas, que son complejos macromoleculares que también se pueden formar espontáneamente a partir de moléculas anfifílicas, moléculas que tienen una cara polar y una cara apolar. Al poner estas moléculas anfifílicas, ya sea en un medio polar o en un medio apolar, estas se van a organizar para formar estructuras del tipo micela o del tipo liposoma, y eventualmente también se podrían formar bicapas lipídicas. Entonces, en una atmósfera rica en metano y en nitrógeno molecular, con la presencia de actividad eléctrica y radiación UV, se pueden producir moléculas más complejas como el acetileno y el ácido cianhídrico, de las cuales se puede obtener a su vez ácido oxalídico, urea, formamida y algunas otras moléculas orgánicas.
Estas comenzarían a acumularse en alguna capa de la atmósfera y por los eventos de precipitación comenzarían a depositarse sobre la corteza terrestre, en los océanos y sobre todo lo que son pequeños cuerpos de agua con una profundidad reducida. ¿Sí? Esto es muy importante porque ya estas moléculas orgánicas en un medio acuoso de poca profundidad pudieron haber tenido contacto con minerales que permitieron lo que fue la polimerización de estas moléculas formadas abióticamente, la polimerización de aminoácidos y la polimerización de ácidos nucleicos. En algún momento de la discusión en la teoría de la biogénesis surgió la pregunta: ¿qué biomolécula pudo haber surgido primero? ¿El ADN, el ARN o las proteínas? El ADN, pues sabemos que es muy importante, es la molécula del almacenamiento de la información genética, de tal manera pues que eso le daba mucho peso a ser como que la primer molécula que dio origen a todo el metabolismo molecular, al famoso dogma de la biología molecular que sostiene todo el metabolismo y las reglas de replicación y herencia que conocemos. Por otro lado, las proteínas, que son muy importantes para la célula, dada la cantidad de funciones que pueden ejercer, entre ellas la función enzimática y la función estructural, pues también había muchos adeptos que decían que las proteínas fue la primera biomolécula que se formó, que se capsuló dentro de este protobionte y la que permitió el eventual desarrollo de todo el metabolismo celular que conocemos. Y el ARN, que quizá no tenía muchos adeptos, porque pues es la molécula intermediaria entre el ADN y las proteínas, ¿verdad? El ADN finalmente pues es la molécula que ejecuta la información almacenada en el ADN. Todo cambió a finales del siglo XX con el descubrimiento de las ribosimas, es decir, RNAs que tienen capacidad de realizar o catalizar reacciones químicas, y esto ocurrió en dos equipos de investigación de forma paralela y de casi simultánea. Por un lado, el equipo del Dr. Thomas Sech, estudiando el RNA del protosario tetraimena, se dieron cuenta que muchos de sus RNAs son capaces de escindir sus intrones sin la necesidad de ninguna proteína. Y por otro lado, el Dr. Altman, estudiando los ARNs de transferencia y la proteína RNAsP. Este descubrimiento impulsó la hipótesis del mundo del RNA como molécula clave para el desarrollo de lo que vendría a ser la célula primitiva, ya que el RNA ahora pues podía almacenar información genética, pero también podía catalizar reacciones químicas con su función de ribosima. Si bien puede ser difícil imaginar cómo pudo haber surgido algo tan complejo como lo es una célula a partir de componentes prebióticos, hay que tomar en cuenta el factor tiempo, donde fueron millones de años de experimentación química en millones de lugares diferentes en la Tierra primitiva, en donde eventualmente, a pesar de que la probabilidad era muy baja, surgió la singularidad biológica, la singularidad biótica. De tal manera que después de cientos de millones de años de experimentación, comienza el origen de los seres vivos hace aproximadamente 3.800 millones de años. Y con ellos pues nació lo que es el metabolismo que compartimos casi todas las formas de vida en la Tierra, que es la glicólisis. Con la aparición de la vida microbiana hubo otro cambio importante, trascendental, y este sucedió hace aproximadamente 3.400 millones de años, cuando una de estas células, posiblemente una mutante, generó lo que es la fotosíntesis, dando como resultado una liberación constante de oxígeno molecular, resultado de este metabolismo, lo que cambió radicalmente la composición de la atmósfera, transformándola de reductora a oxidante,
como la tenemos actualmente. Y esto fue obtenido gracias a las cianobacterias, o se cree a un tipo de cianobacteria. Se cree que este cambio radical en la composición química de la atmósfera pues generó la primera extinción masiva, de tal manera que solo los microorganismos que pudieron desarrollar la respiración aerobia para aprovechar ahora ese oxígeno molecular disponible pudieron sobrevivir y prosperar. Eventualmente estas células con capacidad de hacer respiración aerobia o estas células con capacidad de hacer fotosíntesis se convertirían en las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. Merezhkovsky fue el primero en notar que los cloroplastos tenían apariencia de cianobacterias de vida libre. Posteriormente, Lynn Margulis retomó la idea de Merezhkovsky para explicar o señalar que las mitocondrias tenían un origen bacteriano. Y esta teoría la nombró como endosimbiosis, teoría que actualmente ya está demostrada principalmente por la presencia de ADN circular tipo bacteriano en nuestras mitocondrias y en nuestros cloroplastos, además de otras pruebas como la presencia de sus propios ribosomas, de sus propias ADN y ARN polimerasas. Ya con la posibilidad de utilizar datos moleculares para hacer inferencias evolutivas filogenéticas, Carl Woese, utilizando secuencias de ARN ribosomal, demostró la presencia de un grupo de microorganismos procariotes muy diferentes a las bacterias, que en su mayoría eran extremófilos. Y así fue como surgió pues la presencia de las arqueobacterias. Las arqueobacterias son prácticamente extremófilos, es decir, van a existir, a pulular en condiciones extremas, ya sea de cantidad de sal, ya sea de presión o ya sea de temperatura. De tal manera que todas ellas o son termófilos, o son hipertermófilos, o son psicrófilos. Y las arqueobacterias en ese sentido representan una fuente de enzimas muy interesantes que pueden tener aplicaciones en la industria, en la medicina o en la agricultura. Además de que el estudio de las arqueobacterias pues, ha arrojado luz para comprender lo que fue la aparición de la célula eucariótica. Las bacterias son difíciles de aislar porque a veces no es sencillo replicar las condiciones extremas en el laboratorio. Entonces lo que usualmente se hace pues, es recoger muestras ambientales y mediante análisis multigenómicos y estudiando las secuencias que se pueden obtener ahí de ADN o de ARN, estimar la presencia de organismos completamente nuevos basados en la homología de las secuencias estudiadas. Y ahí han surgido dos grupos de arqueas interesantes desde el punto de vista evolutivo. Unas denominadas TAC-arquea, que cuentan con algunos genes eucarióticos, y otras denominadas Asgard-arquea, porque fueron organismos identificados en los mares nórdicos, haciendo alusión a la mitología nórdica. Es ahora reconocido que para la generación o la aparición de la célula eucariota, pues tuvieron que existir dos eventos de endosimbiosis, ¿verdad? Una Asgard-arquea engulló a una alfa protobacteria, lo que daría lugar a lo que es una célula con mitocondria, y eventualmente en un segundo evento de endosimbiosis, esta Asgard-arquea, ya con la mitocondria incorporada, engulliría a una cianobacteria, dando como resultado el linaje eucariota. En este camino evolutivo desde la química prebiótica, pasando por protobiontes y llegar a lo que son las arqueas y bacterias, existe una célula ancestral común hipotética que se denomina LUCA. LUCA es el ancestro universal común
a todas las formas de vida que habitamos el planeta. De acuerdo a la hipótesis filogenética, pues toda la vida, toda la biodiversidad que conocemos, que existe o dejó de existir, pues se deriva de este ancestro común, todos denominado Luca. Y el determinar pues cómo fue Luca es un área de la investigación en donde por medio de análisis filogenéticos, consecuencias de RNA ribosomal, sus regiones intergénicas, algunas otras secuencias de proteínas como la girasa inversa y muchas otras secuencias de ADN y de ARN, se reconstruyen árboles filogenéticos para ver si se sostiene todavía la hipótesis de los 3 dominios de Carl Woese, o esta pudo haber sufrido algunas modificaciones, de acuerdo, pues entre más evidencia molecular se analice. Y de aquí surge también la hipótesis de los 2 dominios, y hay algunas reconstrucciones filogenéticas que toman en cuenta lo que es la transferencia genética horizontal, que es algo muy común en microorganismos, dando como resultado el coral de la vida. Bueno, se cree que de este ancestro común denominado Luca se formaron lo que son los ancestros comunes universales para bacterias y para arqueas, y esto todavía en una tierra que experimentaba cambios fluctuantes en su temperatura. Lo que sugiere que si bien Luca no era hipertermófilo, sí era termófilo. Y posteriormente, después de un segundo bombardeo de meteoritos que quedó registrado en la corteza terrestre, se cree que lo que son los ancestros comunes de bacterias y arqueas sí eran hipertermófilos, y eventualmente cuando descendió de nuevo la temperatura de la Tierra, se desarrollaron bacterias mesófilas y las arqueas ocuparon nichos principalmente extremófilos, aunque con una temperatura mesófila, y eventualmente de las arqueas surgiría el linaje de las eucariotas, que fue el que pues engulló a estas alfa protobacterias y a estas cianobacterias. De tal manera que fue así como surgieron los representantes de todos los reinos. Por un lado, como resultado de la fusión de estas arquea con la alfa protobacteria, surgieron los protozoarios heterótrofos que originaron hongos y animales. Y en el segundo evento de endosimbiosis surgieron los protozoarios fotosintéticos, ya con el cloroplasto obtenido a partir de esta cianobacteria engullida. De estos protozoarios fotosintéticos surgieron algas, y de las algas surgieron finalmente lo que son las plantas. Y de aquí pues la evolución no se detiene, ¿verdad? Surgieron todos los grupos animales y de plantas con los cuales estamos familiarizados. Desde la aparición de la primera célula y el origen pues de toda la biodiversidad, la Tierra ha experimentado sus propios cambios, impulsados principalmente por la deriva continental, que pues promueve que todos los continentes estén en constante movimiento. Se han reconocido 5 grandes extinciones masivas. Algunas de ellas no queda claro cuál fue el factor predominante que afectó a la vida en su momento, y de algunas de ellas sí. La última, registrada hace 65 millones de años, pues sí, es muy claro que fue por el impacto de un asteroide en el Cretácico terciario. Y la más catastrófica de todas las extinciones fue la del Pérmico-Triásico hace 251 millones de años, que se cree que causa del volcanismo y el cambio climático causado por el movimiento de los continentes. Después de una catástrofe de magnitud planetaria donde se pierde mucha diversidad biológica, pues vienen también áreas de oportunidad. Todos esos nichos que quedaron desocupados pues van a ser aprovechados por las especies que sobrevivieron a la catástrofe.
Y eso ha llevado que en esta última extensión masiva pues surgiera y dominara el planeta prácticamente el grupo de los mamíferos, de donde surgirían los primates y posteriormente los homínidos. Se cree que a partir de Ardipithecus surgieron los Australopithecus y de los Australopithecus surgieron los humanos. Han existido diferentes especies de humanos y por razones que no revisaremos en esta ocasión, pues el Homo sapiens sapiens, nuestra especie, pues es la única especie de humano que sobrevive hoy en día. Lo que sí podemos señalar es que nuestra comprensión del mundo y nuestra búsqueda de entender cómo funcionan las cosas, el desarrollo de tecnología, pues nos ha llevado a explorar otras partes no solo de nuestro planeta, sino del universo. Y ahora el estudio de la vida se engloba dentro de esta rama multidisciplinaria llamada astrobiología, en donde pues, se intenta comprender el origen de la vida en la Tierra, pero también en otros planetas y en sus lunas. También hay búsqueda de vida extraterrestre, se explora la habitabilidad que puedan tener otros planetas y sus lunas, y entender cuál es la evolución y la adaptación de los sistemas biológicos en entornos inhóspitos, ya proyectándonos para conquistar nuevos planetas o nuevos astros. Creo que es parte de nuestra naturaleza siempre estar buscando la novedad, pero también considero que debemos de valorar lo que ya tenemos. Tenemos que cuidar nuestro planeta, cuidar sus recursos y cuidar a sus habitantes. Tenemos que valorar lo que realmente necesitamos para vivir. Los recursos que utilizamos para vivir, llámese tierra, agua o aire, no nos los brinda ningún sistema productivo humano, sino que son el resultado de un sistema que ha venido existiendo y evolucionando por cientos de miles de años y del cual somos consecuencia y también somos parte. Gracias por su atención. En la portada de la presentación pueden encontrar ahí mi correo electrónico para cualquier duda, sugerencia o comentario.